Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las cabezas de muchos de nosotros, especialmente aquellos que somos fans de las teleseries turcas y, en particular, de una pareja que nos hizo suspirar y soñar, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy desenterramos la verdad, o al menos nuestra perspectiva informada sobre un misterio que nos dejó a todos preguntándonos, ¿por qué Can Yaman no dejó a Demet Özdemir? No vamos a hablar de un abandono literal, claro que no. Pero sí vamos a explorar las dinámicas que pudieron influir en la relación, tanto en pantalla como fuera de ella, y por qué a pesar de las especulaciones, no hubo un quiebre total como algunos esperaban. Así que si eres de los que se quedaron con un montón de interrogantes después del boom de Erkencikus, o simplemente te fascina este tipo de historias, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un me gusta si les gusta este contenido. Ya saben que su apoyo es fundamental para que sigamos creando material para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Empecemos por el principio. ¿Recuerdan cómo todos quedamos flechados por la química arrolladora entre Can y Sanem, Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus? Esa serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional de una manera impresionante. No era solo la trama romántica, sino la manera en la que ellos, como actores, proyectaban esa conexión tan especial. Los rumores de un romance fuera de cámara no se hicieron esperar, y para muchos, era evidente que había algo más que una simple amistad profesional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo difiere de la ficción. ¿Por qué entonces no cuajó una relación amorosa seria entre ellos, al menos que fuera de conocimiento público? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, vamos a desglosarlo. Para empezar, creo que es crucial entender el contexto en el que se desarrollaba todo. Can y Demet estaban trabajando intensamente en un proyecto que demandaba muchísimo de ellos, tanto física como emocionalmente. No solo eran las largas jornadas de grabación, sino también la presión mediática, la expectativa del público y el escrutinio constante. Imaginen vivir bajo la lupa de todo el mundo con cada gesto, cada mirada analizada al milímetro. En esas circunstancias mantener una relación, ya sea profesional o personal, no es nada fácil. Las emociones a flor de piel, la intensidad de los personajes que interpretaban, todo ello se mezclaba con sus propias vidas, creando un cóctel bastante complejo. Otro punto importante es la personalidad de ambos. Can con su aire de chico aventurero y espíritu libre y Demet, con su encanto dulce y una gran energía, son personalidades muy diferentes, que si bien en pantalla funcionaban a la perfección, fuera de ella, quizás no tenían la misma compatibilidad. No estoy diciendo que esto sea algo malo, pero sí es un factor determinante a la hora de construir una relación a largo plazo. A menudo la atracción inicial puede ser muy fuerte, pero con el tiempo, las diferencias pueden salir a relucir y causar fricciones. Además, cada uno tenía sus propias metas y prioridades. Can, por ejemplo, siempre ha mostrado una ambición muy grande y una necesidad de explorar nuevos proyectos y mercados internacionales. Demet, por su parte, también ha demostrado ser una mujer muy trabajadora y enfocada en su carrera. Esto nos lleva a pensar que quizás, una relación amorosa no era una prioridad en ese momento para ninguno de los dos. Ahora hablemos de la razón inesperada, que mencionábamos al principio, esa que, según nuestra investigación y análisis, pudo influir en que no se diera una relación más seria entre Can y Demet. Y es que, más allá de las diferencias de personalidad o las presiones del trabajo, creo que un factor clave fue la forma en la que se construyó la relación mediática entre ellos. Piénsenlo, desde el principio, la conexión entre Can y Demet fue impulsada y magnificada por la prensa y las redes sociales. Se vendió la imagen de una pareja perfecta, tanto en la ficción como en la realidad, y esto generó una expectativa muy alta en el público. Sin embargo, esta construcción mediática a menudo puede ser muy perjudicial para una relación real, ya que pone una presión enorme sobre los involucrados. Imaginen tener que vivir a la altura de una imagen que no necesariamente refleja la realidad. Esto pudo haber generado una incomodidad o una reticencia por parte de ambos a formalizar algo que ya estaba siendo sobreexpuesto. Otro aspecto interesante es la manera en que ambos manejaron su imagen pública. Can, en particular, fue muy estratégico a la hora de gestionar su presencia en los medios. Siempre ha cuidado mucho su imagen de galán y de chico conquistador,
y esto es algo que no creo que sea casualidad. Por otro lado, Demet, si bien siempre ha sido muy cercana y carismática con sus fans, también ha mantenido ciertos límites y ha sido más reservada en lo que respecta a su vida personal. Estas diferentes estrategias de imagen a veces pueden generar malentendidos o percepciones erróneas en el público. Así que la razón inesperada no es una bomba explosiva, sino la sutil mezcla de presiones mediáticas, expectativas del público y la propia forma en la que cada uno manejó su carrera. Además, no podemos ignorar el hecho de que ambos son actores muy profesionales. Si bien la química en pantalla era innegable, ellos sabían separar la ficción de la realidad. Eran conscientes de que su trabajo era transmitir esas emociones a través de sus personajes, pero eso no significaba que tuvieran que llevarlas a su vida personal. Y esto es algo que a veces el público olvida, que los actores son personas que interpretan roles y que no necesariamente son idénticos a los personajes que encarnan. Y es que aunque a muchos les hubiera encantado ver una historia de amor en la vida real como la de Can y Sanem, ellos son seres humanos con sus propias vidas, decisiones y sentimientos. Otro factor que hay que tener en cuenta es que las relaciones laborales, especialmente en un ambiente tan intenso como el de la televisión, pueden generar una conexión muy fuerte, pero esa conexión no siempre se traduce en una relación romántica duradera. A menudo la complicidad y la camaradería entre compañeros de trabajo se confunden con sentimientos más profundos, y esto es muy común. El hecho de compartir largas jornadas de grabación, de vivir situaciones intensas juntos, de tener una química en pantalla tan fuerte, puede crear un lazo muy especial, pero ese lazo no necesariamente tiene que ser romántico. A veces la admiración y el respeto profesional son suficientes, y no hay necesidad de forzar una relación que no tiene que darse. Es importante también hablar de los cambios que ambos han experimentado en sus vidas después de Erkencicus. Can, como mencionamos, ha buscado oportunidades en otros países, ha participado en diferentes proyectos y ha continuado consolidando su carrera internacional. Demet, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos muy exitosos en Turquía y ha demostrado su talento en otros géneros. Estos cambios sin duda han influido en sus vidas personales y en sus prioridades. Y es que el camino de cada uno ha sido diferente y quizás eso también ha contribuido a que no hayan seguido juntos. Ahora, también debemos considerar las especulaciones y rumores que surgieron en torno a la relación entre Can y Demet. Hubo muchos comentarios en redes sociales, muchos artículos de prensa, que apuntaban a posibles desencuentros y malentendidos entre ellos. Estos rumores, que en su mayoría no estaban basados en hechos concretos, pudieron haber influido también en la dinámica entre ambos, generando más tensión y dificultando cualquier posibilidad de relación fuera del set de grabación. Y es que la presión de los medios y del público muchas veces puede ser muy perjudicial para cualquier tipo de relación, sea laboral o amorosa. Imaginen lo difícil que es construir algo sincero y real cuando todo el mundo está opinando y juzgando cada paso que das. Y es que lo que es evidente es que la relación de Can y Demet, tanto en pantalla como fuera de ella, despertó muchísima pasión y emoción en el público. Y eso es algo que hay que agradecerles. Porque como actores supieron transmitir esa magia y esa química que nos hizo soñar con la historia de Can y Sanem. Pero es importante recordar que detrás de cada personaje hay seres humanos con sus propias vidas y decisiones. Y que a veces las cosas no son como las imaginamos o como nos gustaría que fueran. Y eso al final es parte de la vida. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Can Yaman no dejó a Demet Özdemir? La respuesta, como hemos visto, no es tan sencilla como un simple sí o un no. No se trata de un abandono o de un rechazo, sino de una combinación de factores que incluyen las presiones mediáticas, las diferencias de personalidad, las prioridades profesionales, la forma en que cada uno manejó su imagen pública y sobre todo, el hecho de que a veces las conexiones especiales no se traducen en relaciones románticas duraderas. Y quizás también la madurez de ambos como profesionales, que supieron distinguir entre la ficción y la realidad, y que respetaron los tiempos y los espacios de cada uno. No es que no dejaron literalmente, sino que simplemente sus caminos tomaron diferentes rumbos. Y no siempre la química que vemos en la pantalla puede traducirse en una relación amorosa fuera de ella. Para finalizar, quiero recordarles que el mundo del espectáculo, a menudo, nos presenta una imagen idealizada de la realidad. Y que detrás de cada historia de amor en la ficción hay seres humanos con sus propias vidas, decisiones y sentimientos. Así que es importante separar la fantasía de la realidad
y recordar que los actores son personas que interpretan roles, y que no necesariamente son idénticos a los personajes que encarnan. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, quizás lo mejor fue que cada uno siguiera su propio camino, respetando sus propios tiempos y prioridades. Lo que sí podemos asegurar es que nos regalaron una de las historias de amor más hermosas de la televisión turca, y eso es algo que siempre les vamos a agradecer. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que este análisis les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la dinámica entre Can Yaman y de Method Demir. Hemos explorado las posibles razones por las que, a pesar de la intensa química en pantalla, no hubo una relación amorosa formal entre ellos. Hemos visto cómo la presión mediática, las expectativas del público y la propia personalidad de cada uno influyeron en esta historia. Y sobre todo hemos recordado que detrás de cada personaje hay seres humanos con sus propias vidas y decisiones. Quiero agradecerles por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse en este fascinante tema con nosotros. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros crear este contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hubo alguna otra razón por la que no siguieron juntos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó el contenido. Compártanlo con sus amigos amantes del drama turco y de las historias de amor de la vida real. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en ver nuestros nuevos contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando material para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, y no olviden seguir soñando con las historias de amor.